Federico Furias es economista y director de Anke Latinoamérica y aparte profesor de la Universidad de Itela. Federico, soy Luis Novarecio, con Carlos Burgueño te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Carlos, un placer como siempre. No creo que tenga sentido diferenciarte. Digo, hablo del dólar o hablo de la inflación, pero me parece que están totalmente imbricados, ¿no? Sí, totalmente. En Argentina, digamos, el dólar es una variable de referencia para todo el proceso de formación de precios, y es es una señal de alerta de que está fallando algo a nivel macroeconómico, ¿no? La inflación es un termómetro, el dólar, la brecha cambiaria. Entonces todo eso habla de la urgencia de los desequilibrios macroeconómicos con que llega un gobierno, digamos, a las elecciones, a lo que se suman también las tensiones políticas internas y la falta, digamos, de confianza hacia adelante, porque tenés un problema de la macro llega desordenada, tenés inflación en 3,5 mensual, con dólar oficial pisado, con tarifas pisadas, con acuerdo de precios, congelamiento de precios, una brecha cambiaria dólar oficial en 100 y los financieros tenés de 180, 190, 215, con esa brecha corres riesgo de que en algún momento el exportador te deje de liquidar de un día para el otro y ahí entras en un proceso muy complicado. Las importaciones ya están parcialmente cerradas, entonces hay una serie de indicadores en el tablero de control que te demuestran de que hay desequilibrios macroeconómicos grandes, encima no hay señal de para dónde se va a ir hacia adelante y además tenés la tensión política hacia adentro de la coalición, con lo cual es un combo bastante complicado que termina repercutiendo en el dólar y eso va a la inflación y le afecta al bolsillo de la gente, digamos. Claro, obviamente. Ahora digo, pensando en lo que viene, pues ya a esta altura del partido hay que pensar a partir del lunes, ¿qué cosa debería pasar para que este indicador tan sintomático como es el dólar se calme y de 206,50 vuelva a un cauce natural? Porque no sé si es tu caso, pero muchos dicen que está demasiado alto. Sí, claramente, para tener una idea, ese dólar de 2.10, 2.15 nos pone en los mismos niveles que teníamos en la salida de la crisis de la convertibilidad, ¿no? De crisis bancaria, crisis de deuda. Ese es el nivel en el que está Argentina. Argentina está prácticamente regalada en el dólar de 215, 220. El problema es que, a pesar de eso, si la política no se coordina y no hace los deberes rápidamente, porque este es otro punto, los tiene que hacer bien y rápido, bueno, ese dólar puede seguir subiendo, a pesar de que ya sea un dólar muy caro para el nivel de competitividad de Argentina. Entonces, ahí das en la tecla. Lo que vemos es que creemos que los tiempos que se va a tomar la política para tratar de ordenar la macro pueden no coincidir con los del mercado, digamos, con lo que tiene que ver con la gravedad del desequilibrio macroeconómico que te puede pasar factura en adelante. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Bueno, rápidamente lo que tendría que pasar a partir del lunes es que el gobierno se alinea, coordina y da señales concretas de que cambia el curso de acción de la política económica, es decir, que va a tratar de acomodar el déficit fiscal, bajar el nivel de emisión monetaria, hacer un acuerdo con el fondo, un programa macro hacia adelante, que va a tener que empezar a subir tarifas, con un respaldo político fuerte detrás. Entonces, el punto es que si eso no llega en la forma y en los tiempos que requiere esta urgencia macroeconómica, bueno, la factura podría llegar mucho más rápido de lo que pensamos en términos de más presión en los dólares financieros y eso termina en más inflación. Es decir, acá, para que se entienda bien, corremos el riesgo de estar transitando hacia un régimen de inflación más alto. Entonces, esa es, digamos, la señal de alerta. La política, yo creo que todavía tiene chances de evitarlo, pero no tiene. Mi miedo es que veo que no tienen los tiempos que ellos piensan que tienen frente a lo que tiene que ver con el desequilibrio macroeconómico y un mercado que ya está tomando cobertura. ¿Qué significa esto? Que Doña Rosa compra dólares, los fondos de afuera compran dólares, tenés presión en el contado con liqui, el Banco Central tiene que restringir el nivel de importaciones, eso tiene un efecto negativo en la producción y además te pasa factura en la inflación porque el dólar oficial de 100 ya empieza a perder referencia en el mecanismo, en el proceso de formación de precios y todos empiezan a mirar más de cerca el dólar de 200. Claro. Entonces ahí tenés un problema muy fuerte. Federico, Carlos Burgueño, ¿cómo te va? Carlos, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿coincidirás, por lo menos lo que uno recogió en los últimos Zooms antes de las elecciones, con empresarios y economistas, en que antes de cualquier cuestión de política económica,
hay que tomar, o el gobierno tiene que tomar definiciones políticas, ¿no? Es decir, totalmente. ¿quién toma las decisiones? El problema, digamos, todos sabemos lo que hay que hacer a nivel económico. Cuando decía Luis, marcaba muy bien, el resto de los países de la región, si bien ahora estamos en un proceso de inflación, pero ya resolvieron el problema inflacionario en los últimos años. Ahora estamos en un problema de inflación. Entonces, económicamente se sabe lo que hay que hacer. Hay que bajar el déficit, mejorar la hoja de balance del Banco Central, tener credibilidad, un programa hacia adelante, pero eso tiene que, como bien marcás, tiene que partir de una decisión política alineada y coordinada. Entonces, ese es el puntapié inicial y es el que parece que está más lejos de alcanzarse después de lo que pasó en las PASO. Entonces, eso, digamos, obviamente que ahora, ¿qué sucedería para una macro que venía desordenada? Ahora, Federico, ¿qué sucedería si hay alineación política, se terminan las divisiones en el poder, pero la coincidencia es en una radicalización? En una radicalización, digamos... No arreglar con el fondo, más controles. Esto es importante, radicalización, que es no arreglar con el fondo... más congelamiento, más controles, digamos, seguir el curso de acción. Sí. Bueno, yo creo que ese es el problema. El problema es que este gobierno no tiene stocks, ya no tiene reservas en el Banco Central, se consumió esa pileta que tenía vacía cuando llegó al poder de poder hacer emisión monetaria porque venía de una economía donde ya se había achicado muy fuerte la emisión monetaria, no tiene credibilidad, no tiene mercado internacional, entonces es muy bajo el margen de maniobra que tiene para radicalizarse sin que la factura llegue rápido en términos de presión más fuerte en el dólar financiero. Porque acá el problema es cuando no tenés reservas en el Banco Central, si te radicalizás, la incertidumbre aumenta, entonces ¿por dónde vendría la piña, digamos? El exportador te deja de liquidar, y si te deja liquidar el exportador, la brecha sube, y ahí empezás a tener una tensión que enseguida se te va a ir a precios. Entonces, yo veo que no hay margen para la radicalización. Entonces, el punto es que por más de que no se radicalicen, podés tener señales contrapuestas, y ya eso sería un problema también. Total. Última pregunta de mi parte para vos, Federico Furiase. Ponle que no se radicaliza, ponle que no pasa nada, que seguimos igual que hasta ahora, con esta misma inercia, no sé cómo llamarla. En ese caso, ¿el dólar tiene techo? No, tampoco, porque fíjate que el curso de acción actual es de incertidumbre. El mercado en algún punto espera que haya una señal después de las elecciones que se ordenen. Entonces, si esa señal, esa expectativa desaparece, bueno, vas a tener más presión en el dólar. Entonces, esa es la restricción más fuerte. Y acá el problema es que no es que o ajustamos o no. Argentina ya está ajustando. Cuando tenés un nivel de inflación de 3,5, eso lo está pagando la factura, el poder adquisitivo de la gente. Total. En los primeros 6 meses las jubilaciones se ajustaron porque se aceleró la inflación. Entonces, no hacer nada implica más ajuste. Y el riesgo de ir a un nivel de inflación mucho más alto. El no hacer nada, obviamente, radicalizarse también. Entonces, bueno, pero cuando uno le dice a la política, bueno, te tenés que ordenar, tenés que hacer un programa con el fondo, eso claramente tiene un costo para la política, porque implica un sacrificio de corto plazo. Y es ahí donde tenemos la tensión estructural, no de este gobierno, sino de muchos años para atrás. Señor, muchas gracias, te mandamos un saludo. Por favor, un placer. Hasta luego. Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica y profesor de la Universidad de Itela. El día de hoy